Hola, muy buenas noches, bienvenidos al primer programa del 2013 de su programa A Fondo, valga la redundancia. Esperemos que se le haya pasado bien y que sus expectativas personales, laborales, profesionales, de convivencia social sean mejor para este año. Vamos a iniciar con un tema que para mí es fundamental. Todos, cuando inicia un año nuevo, pues sabemos que hay cambios importantes, sobre todo en lo que se refiere al trazo de las políticas públicas, de las políticas fiscales, hacendarias, presupuestales, tanto a nivel federal como estatal. Y esto, bueno, pues en el momento actual cobra particular relevancia, porque como usted sabe, bueno, pues es prácticamente el inicio de un nuevo sexenio. Y esto marca escenarios, marca pautas, líneas, que indudablemente repercuten en toda la República. Y para hablar de estos temas y en general de todo lo que es la función legislativa, hemos invitado y tenemos el honor de que nos acompañe en este programa la licenciada Elisa Aguilera. Ella es presidente de la Comisión Permanente, fue nombrada en los principios o mediados de diciembre, concluye su periodo como tal en los primeros de marzo, que es cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias, pero también ella es coordinadora presidente de la Comisión de Hacienda y tuvo que ver de manera directa en lo del presupuesto. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar en el programa A Fondo. Muy buen año, éxito en este 2013 y con el gusto de saludarlos y tener la oportunidad de platicar sobre las actividades del Congreso, sobre todo en el inicio de este 2013, en donde tengo la gran oportunidad y el privilegio de presidir la Diputación Permanente. Muy buenas noches. Felicidades, por cierto, porque hasta donde tengo entendido, pues ya hacía varios años que una mujer no ocupaba la presidencia, ¿no? Así es. Por parte de mi partido, las últimas diputadas que tuvieron la posibilidad de presidir fue Minerva Castillo en la legislatura en la 61, así que, y bueno, el anterior hubo, pero por parte de Nueva Alianza, del Partido Verde, y para mí, bueno, es una distinción. Creo que esta oportunidad, también el hecho de ser legisladora es una experiencia de vida, y como tal debemos de tomar este reto. Creo que la oportunidad de ser representante de los chihuahuenses es una sensación y una responsabilidad mayor. Es la posibilidad de incidir en el marco jurídico, de plasmar en las leyes, en los exhortos, en las políticas públicas, la voluntad de los ciudadanos, y en eso hemos venido trabajando en estos últimos meses. Y fíjese que esto que está señalando me lleva a mí para preguntarle lo siguiente. La función legislativa, el poder legislativo, sea local, sea nacional, en toda república, pues tiene un peso específico muy importante y una función muy trascendente, porque es justamente en eso, no solo es un contrapeso a los otros poderes, sino también es a partir del cual se prefigura, se norman las políticas públicas, los de Estado, los planes a largo plazo. Sin embargo, en el ámbito popular, en la percepción popular pública, no tienen muy buena imagen los diputados. Yo cuando reviso las encuestas de evaluación de los distintos poderes o niveles, instituciones, normalmente los legisladores, llámense diputados federales o senadores o locales, salen mal calificados. Yo creo que hace falta explicar un poco cuál es la función. ¿Nos lo podrías desglosar así en términos generales? ¿Qué es lo que hace un diputado? Claro que sí. Bueno, producto de la voluntad ciudadana, el diputado llega representando a los ciudadanos a través ya sea de la elección directa o a través de la representación proporcional. Y dentro de las funciones de los diputados tenemos la de presentar iniciativas de leyes, el tema presupuestario, conocer y aprobar lo que son los ingresos y egresos del Estado y los ingresos del municipio. Está el tema
también de la gestión, de facilitar y de ser un puente entre los ciudadanos y los entes públicos a través de la gestoría, ser el facilitador, el quien les abra las puertas para cualquier gestión, necesidad, petición ante cualquier oficina de gobierno, dependencia, autoridad. Esta es también parte de nuestra gestión. Otra muy importante es la función fiscalizadora. Y creo que en este tenor también jugamos un papel importante, como usted bien lo decía, en esos contrapesos, tanto en el tema presupuestario, el de aprobar ley de ingresos y presupuestos en el ámbito estatal e ingresos en el ámbito municipal, como el tema de la fiscalización. Creo que es un trabajo realmente serio, es un trabajo muy minucioso, y en esta circunstancia tengo también la honrosa posibilidad de ser la presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Entonces, en esta serie de atribuciones, junto con algunas otras más que por virtud de la Ley Orgánica del Poder Legislativo tenemos, el trabajo de un diputado es muy, muy diverso, puede ser muy versátil, es muy enriquecedor. Qué bueno que toca usted este tema, porque la ciudadanía se queda con la sensación de que el diputado tiene por obligación asistir 2 veces al Congreso a las 11 de la mañana, sentarse, a lo mejor abrir el periódico y levantar la mano de manera sistemática y mecánica. Automático, sin saber ni siquiera qué es lo que se está sobre los temas. Pero más allá de esta obligación, porque también es una obligación asistir a las sesiones, votar y pronunciarse sobre los temas que se discuten en la orden del día en el Congreso del Estado, en el Pleno, está el trabajo en las comisiones. El trabajo realmente enriquecedor está hacia el interior de las diversas comisiones que se conforman en el Congreso, que por virtud de esta ley orgánica agrupa los diferentes temas que tiene la vida pública o que tiene el marco jurídico en el Estado. Así tenemos la Comisión de Gobernación, de Presupuesto, de Fiscalización, de Participación Ciudadana, de Equidad, Género y Familia, de Justicia, de Seguridad. Y en esta diversidad de comisiones, en donde es presidida y conformada, presidida por alguno de nuestros compañeros y conformada de forma plural, es donde se va al detalle de la presentación de las iniciativas, ya sea del gobernador, del Poder Judicial, de los mismos compañeros diputados, y donde entramos a analizar, a estudiar, a discutir, a evaluar, a adicionar, a reformar el orden jurídico, a ver también aquellas peticiones de exhorto y petición a las autoridades del orden municipal, estatal y federal, y donde también somos impulsores de políticas públicas. Entonces, este trabajo es enriquecedor porque además de la obligación de las sesiones, que son 2 veces a la semana en el tiempo de un periodo ordinario y 1 vez por semana en la Diputación Permanente, este trabajo en comisiones, y realmente también es una responsabilidad también muy importante. Formar parte de la Comisión de Presupuesto es tener la posibilidad de conocer el rumbo y la estrategia y las directrices y las prioridades de un gobierno, de un Estado, donde puede uno conocer a detalle cuánto se va a invertir en salud, cuánto en educación, cuánto en seguridad pública, cuánto en desarrollo de infraestructura. Tener la posibilidad de participar en la Comisión de Equidad, Género y Familia te da las herramientas de conocer dónde están las áreas de oportunidad para garantizar a las mujeres el acceso a la capacitación, a la educación, a espacios donde puedan desarrollar todas tus potencialidades. Tener la posibilidad de estar en la Comisión de Transparencia te da también el marco para analizar cuáles son las inquietudes, cómo vienen presentándose las solicitudes de información de los ciudadanos y en dónde son las áreas de oportunidad en esta área también tan novedosa y bueno, que viene también cobrando mucha fuerza a través de los últimos años en estas Vamos ámbitos. a una pausa, pero le quiero hacer de una vez la pregunta. A pesar de todas estas funciones, la percepción del ciudadano es negativa del diputado. Y yo creo que en buena medida es porque no se siente representado. Si quiere regresamos con este tema, ¿por qué no se siente representado realmente el ciudadano con sus representantes que eligió en un distrito, ya sea por mayoría relativa o por la vía plurinominal? ¿Le parece? Regresamos con este tema.
Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. En el segmento anterior, la diputada Luisa Aguilera nos hizo una exposición muy detallada, muy amplia y para mi punto de vista muy consistente de cuáles son las funciones, las actividades que realiza un diputado como representante de un grupo de ciudadanos, en este caso de un distrito, que eso es de lo que estamos hablando. Porque recuerde usted que el principio de toda democracia pues es un voto, es un ciudadano, es la representación de un ciudadano. Entonces, es un órgano de representación ciudadana. Y yo, sin embargo, sostengo de que la gente no lo ve así en su gran mayoría. Y en buena medida, le voy a darme una opinión, quiero que me diga si estoy equivocado o no. Por ejemplo, en el caso concreto de Chihuahua, desde que César Duarte asume la gobernatura del Estado y se nombra la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, la mayoría de las iniciativas legislativas que se han presentado en el Congreso local provienen del Ejecutivo Estatal. En el caso federal también, incluso iniciando esta nueva administración federal con Enrique Peña Nieto como presidente de la República, todas las trabajo legislativo que se está realizando, ¿verdad? A pesar de que asume primero el poder legislativo, ¿no? La 61 legislatura federal, están trabajando con todo lo que usted ya nos explicó sobre propuestas específicas que hace el Ejecutivo, su equipo. Bueno, entonces, esto, en mi opinión, genera la percepción de que los diputados nomás van a apoyar, a aprobar lo que el Ejecutivo les manda. Y en un esquema, en un régimen presidencialista como el que vivimos en México, entonces dice, bueno, el que tenga la mayoría y que sea afín al partido dominante en la esfera del Ejecutivo Estatal o Federal, pues es el que va a imponer su criterio. Pero entonces ven la representación como una representación partidista o bien como una representación del Poder Ejecutivo, no del ciudadano. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, podemos de alguna manera coincidir en el gran esfuerzo que se ha hecho por parte del gobernador del estado en temas muy, muy importantes como es la seguridad pública. Creo que en este tema, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, y yéndonos un poquito más atrás, tanto en el candidato en aquel entonces a gobernador, como quienes estábamos buscando el apoyo ciudadano para ser diputados por nuestro distrito o al Congreso del Estado, había el tema en particular de la seguridad pública en donde éramos enteramente coincidentes. En esta medida yo quiero manifestarte que sí, que hay una coincidencia en proyectos.
¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, en el tema de seguridad se han aprobado más de 200 reformas para, de alguna manera, darle la vuelta al esquema que habíamos venido viendo del sistema de justicia penal, que presentaba algunas fallas y que, como todo proceso, requería de esta fase de prueba y de perfeccionamiento de una política pública. Y en este tema, por supuesto que coincidimos y que apoyamos las iniciativas del gobernador, porque fuimos en un proyecto, no es malo, ni es lo que yo lo estoy cuestionando. Lo que estoy preguntando, porque a mí me lo han preguntado, bueno, ¿y por qué si hay una comisión de justicia en el Congreso? ¿Por qué a ellos no se les ocurre hacer esas propuestas? ¿Por qué? No, en serio, es que así, ¿por qué se tienen que esperar hasta que el gobernador les diga que va a haber un plan de austeridad, que luego vamos a comentar? ¿Y por qué no lo propone el legislativo? Viendo que está viendo cuál es la situación de ingresos y egresos y cuáles van a ser las participaciones federales y los ingresos propios. Y les puede decir, espérense, es que primero tenemos que revisar este escenario. O a nivel federal, viene una propuesta incluso de regular las deudas públicas de los estados, de armonizar la ley de contabilidad, cuando eso debería ser una atribución. Yo creo, en mi opinión, y se lo digo sinceramente y sin ánimo ni descalificar la labor del gobernador ni de Mario Treviso, que ha sido encomiable, ni la suya ni la de los diputados, pero yo se lo decía a Alejandro Domínguez, bueno, ustedes, él es el que preside la Comisión de Seguridad, ¿verdad? Así es. Le decía, bueno, ¿y usted por qué no se les ocurre esto? ¿Por qué hasta toro pasado dicen somos coincidentes? Bueno, porque ustedes son los representantes de los ciudadanos, ustedes son los que tienen que estar pulsando el pulso social, claro, para saber qué es lo que no le guste, qué es lo que le gusta, qué le inquieta y qué es lo que le preocupa al ciudadano. Así es. A eso me refería. Yo quise abordar el tema de seguridad en donde fuimos en un proyecto y en donde estábamos, tanto en la propuesta legislativa que nosotros conformamos como candidatos en aquel entonces y del entonces candidato a gobernador, fuimos coincidentes. ¿Sí? Y en eso obviamente íbamos a ir porque era complementario. Pero yo me quiero ir un poquito más allá y quiero comentarle de mi caso personal. Yo en mi propuesta de trabajo presenté 3 temas que para mí han sido relevantes. Primero, garantizar el acceso y la equidad en condiciones de igualdad de las mujeres a mejores oportunidades. Segundo, el tema educativo también para mí ha sido fundamental. El tema de la Procuraduría Social, que yo la tengo en mi propuesta y que hoy es una realidad en virtud del dictamen. Y bueno, el tema de la problemática también, que finalmente debe ser uno un auténtico representante y debe de nutrirse de las inquietudes del ciudadano. En estos tres temas anteriores, lo que es la educación, la equidad, lo que es la Procuraduría Social, hemos venido trabajando de la mano en presentación de iniciativas, ya sea con la Consejería Jurídica, y donde también el hecho de conformar una estructura, un nuevo organismo como es la Procuraduría Social, pues obviamente cobraba mayor fuerza viniendo del Ejecutivo, pero eso fue un trabajo conjunto. En el caso de la Procuraduría Social fue nutrido con parte de la inquietud y de la propuesta que yo hice y que finalmente viene el Ejecutivo, pero fue de alguna manera complementada con lo que ya se tenía. En el tema educativo yo presenté, ya está por ponerse en marcha el Instituto del Crédito Educativo, que es una política pública que se está analizando y que está viéndose la manera de implementar aquí en el estado de Chihuahua, que es un organismo que ya viene operando en otros estados donde se va a dar la oportunidad a jóvenes que requieran apoyo para continuar sus estudios, que así lo hagan a través de becas, préstamo, y que tenga ese carácter de revolvencia para que quienes así lo requieran de las generaciones que vienen, pues puedan acceder a ese tipo de instrumentos. Ya lo tiene Sonora, ya lo tiene Tamaulipas, ya lo tiene Baja California, ya lo tiene Hidalgo, y es una política pública interesantísima y valiosa. Y hay un tema también que yo quisiera abordar, que a mí me llena mucho de satisfacción. Este asunto de ser un auténtico representante para mí ha sido un reto muy valioso, porque creo que lo importante aquí es que cualquier petición, cualquier inquietud, cualquier queja, nosotros como diputados tenemos la obligación de transformarla en una política pública, en una reforma de ley
o en un exhorto a las autoridades. Y yo quiero poner de mi trabajo legislativo 3 ejemplos. En mi recorrido por las colonias veían con preocupación cómo en este distrito 17 estaba proliferando la instalación de casas de apuesta remota. Entonces, antes que se dieran los eventos tan lamentables que sucedieron en la ciudad de Monterrey, la gente, cuando yo acudía a las reuniones, ya estaba preocupada. ¿Por qué tantos? ¿Y por qué estas condiciones? ¿Y por qué en este distrito? ¿Y por qué así, sin ninguna restricción, están instalándose en lugares donde pues acudimos las familias, los niños, y donde estamos mandando otro mensaje, ¿no? Resulta que los centros comerciales es el lugar idóneo para ponerlos, pero también hasta por el clima del estado, uno aprovecha un centro comercial para ir a pasear de manera familiar. A pasear con seguridad. Vamos a una pausa y regresamos con este y otros temas. Quédese con nosotros. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico. Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta hay que sudar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando, conversando con la diputada Lisa Aguilera. De verdad ha sido una conversación hasta este momento muy interesante, porque yo creo que sí hace falta mucho que el ciudadano se entere de qué hace un diputado, cuáles son sus funciones, pero también, y esto que me está diciendo me lleva a otra pregunta, efectivamente, ¿cómo hacen las consultas? ¿Cómo auscultan un diputado en su distrito? Usted habla de los recorridos, pero yo muchas veces me percato que los recorridos son un poco pues para cumplir un cierto protocolo, un ritual, decir, estoy en contacto con la escena. Pero ¿hay algún mecanismo específico? ¿Hacen encuestas, sondeos, exit poll, o cómo se llaman esos pues que reúnen grupos de enfoque para visualizar en ese contexto qué es lo que está pensando la gente, qué está preocupada? ¿Cómo se enteran ustedes, por ejemplo, en esto de los casinos? Ustedes dicen las colonias, pero supongo que en algunos tipos de colonias, en algunos otros tipos de colonias. ¿Cómo detectan ustedes esta problemática? Nosotros siempre hemos manifestado que, al menos en los diputados del PRI y en los diputados de la capital, siempre hemos sido representantes de puertas abiertas. Nosotros siempre estamos atentos a las invitaciones de grupos de la sociedad civil, de cámaras empresariales, de organismos que se dedican
también a temas sensibles y muy valiosos, y que su trabajo es ampliamente reconocido, como es el apoyo a mujeres, adultos mayores, a personas de la tercera edad o grupos vulnerables. Pero también creo que en el construir en una campaña política siempre va uno identificando, claro, desde ahí, grupos, desde que empieza la campaña, áreas de oportunidad, sectores, y de alguna manera una campaña es enriquecedora porque tiene uno el termómetro de en qué áreas está la problemática latente y cuáles son los temas de interés. Y en esa dinámica nosotros, y en este caso su servidora siempre está en la mejor disposición de acompañar a comités de vecinos. Y supongo que colonias. También van ciudadanos, claro, al sí, recinto legislativo, sí, a decir, claro, oigan, yo traigo este problema, sí, o traemos este problema. Así es, de manera constante acuden a nuestras oficinas y eso nos permite nutrirnos de la problemática. Volviendo al tema de las casas de apuesta remota, cuando se daba esta inquietud en este distrito, yo me puse a revisar la ley, porque es parte de lo que nosotros tenemos por obligación. Afortunadamente, en mi formación de abogada, para mí no es algo que me sea ajeno, entonces me puse a revisar toda la normatividad, la municipal, la estatal, la federal, y me pude percatar, fui a las dependencias, que por ejemplo en el ámbito local, en el estado, por ser el asunto de los centros de apuesta, no hay una atribución específica para normar, únicamente tenemos la atribución de regular el uso de suelo. Entonces, el tema sensible era en la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, en donde yo pude apreciar que en ese reglamento de juegos y sorteos, porque hay una ley y luego viene un reglamento, nada más había 2 requisitos de muchas otras cosas que a lo mejor de facto se dan para poner una sala o un lugar de apuesta remota, que no estuviera cerca de una escuela y que no estuviera cerca de una iglesia. Pero todo lo demás no hay restricción. Se hizo la iniciativa, fue una labor interesante hacia el interior de las comisiones, porque cuando llega la Comisión Segunda de Gobernación me decía, pues mire, es que aquí está regulado por desarrollo urbano y por el Estado. Y yo les explicaba, para mí fue enriquecedor porque pues las comisiones están conformadas de manera plural, claro, y mi exhorto era modificar el reglamento federal. Y bueno, la experiencia era que los diputados de Acción Nacional no querían hacer ningún tipo de exhorto, petición, no, pues para formar. Felipe Calderón salió dando más permisos para casinos. Entonces estaban renuentes. Hasta después. Entonces me decían, pues es que aquí es donde puedes incidir. No, le dije, es que la facultad está allá y yo quiero que esta decisión y que Chihuahua estemos, porque es una problemática de mi distrito. A lo mejor tú no lo ves latente porque a lo mejor no está el problema en tu distrito, pero para mí fue un compromiso que ya asumí con varias colonias y varios grupos de personas que veían con preocupación la proliferación. Nosotros logramos que por parte del Congreso del Estado se exhortara que se llevara a cabo una reforma al reglamento para que no se permitiera la instalación de estos centros en lugares de convivencia familiar. Y ahí está, y hemos venido insistiendo para que se diera este reglamento. Pero fue en una actitud visionaria, porque no fue oportunista de que, ya sucedieron los hechos lamentables, y ahora sí, fue antes. Entonces, a mí eso me llena de satisfacción, porque esa es la labor de un diputado. Claro. Mucha gente se acerca a nosotros y dice, oiga, dispense que le plantee esto. No, es mi obligación, usted dígame cuál es, no que sea un todólogo, pero debe uno ser receptivo, y en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo y de la ganas o de la posibilidad que tiene uno como legislador, o de los talentos o de las capacidades, está tratar de resolver en el ámbito de la competencia. De ahí se desdobló esta reforma. Hay otra reforma que también me llena de satisfacción. Es la que me llamó mucho la atención, la otra que me dijo, de la Procuraduría Social. ¿Puede explicarnos? Porque yo creo que esto es una instancia muy importante para procurar justicia, efectivamente, como es procurar, en términos sociales, ¿no? Sí, de garantizar los derechos sociales de personas que están en una situación vulnerable, lo que es los adultos mayores, las personas que están en pobreza extrema, los niños que se encuentran también en una situación de orfandad, lo que es los grupos que de alguna manera no tienen un acceso a un beneficio de una política pública. Y en este sentido,
pues ha sido también una petición, decir, bueno, es que hay programas valiosos, hay programas que se difunden, pero no nos llegan, no recibimos esos esfuerzos, porque hay que reconocerlo en todos los ámbitos, se invierten recursos, se hacen campañas, se promocionan, pero muchas veces no llega hacia el beneficiario, hacia el necesitado final esa política pública. Se entrampa en la burocracia, se entrampa en las reglas de operación y nunca llegan los beneficios. Ese es el espíritu de esta Procuraduría Social. Se vio con muy buenos ojos, se estuvo trabajando con la Consejería Jurídica y también intervino obviamente la Secretaría General de Gobierno, porque también a ellos les llega desde el ámbito de la Dirección de Atención Ciudadana este tipo de peticiones donde... Además el gobernador les dio la instrucción de que crean la Procuraduría Social cuando anunció el programa Chihuahua Vive. Desde ahí les dio la instrucción y pues yo no he visto hasta ahora, a pesar nada más lo que me estaba platicando, ninguna otra iniciativa para crear este órgano. Así porque es. La Ley de Desarrollo Social de Chihuahua es muy avanzada. Es avanzada. Es de avanzada, de verdad. Y hay otros temas, y con esto quiero cerrar lo de lo social, porque luego para irnos hacia lo económico. Como por ejemplo, Chihuahua es de los pocos estados que tiene una reforma constitucional en materia de derechos indígenas, donde los reconoce como sujetos, no sujetos de interés público, sino personas pues con derechos públicos, ¿no? Autodeterminación, cultura, etcétera. Y que esto es una reforma que tiene que ser transversal. ¿Qué ha pasado con el dictamen o la propuesta de ley reglamentaria para que esto entre en función? Ya está en los últimos toques. Ahí se ha hecho un trabajo muy importante del diputado Pablo González, que es el presidente de esta comisión. Se hizo un esfuerzo muy, muy interesante en hacer estos foros de consulta y llegar a las comunidades para enriquecer esta ley, que no fuera una ley que estuviera en el escritorio de alguien y viendo una realidad que no se acorde con el estado de Chihuahua. Yo creo que una ley que tienda a garantizar los derechos de los indígenas no puede ser igual la de Chihuahua que la de otra entidad, tan solo por la geografía y por la conformación de los grupos étnicos y por sus costumbres van a ser muy diversas. México es un mosaico y nuestras etnias tienen otras costumbres, su geografía, su forma de gobernarse es diferente en los diversos puntos del país, y también debemos de atender a eso. Entonces, se hizo un esfuerzo importante y el diputado ya está dándole los últimos toques, porque también queremos enriquecerla con las áreas que manejan las políticas públicas. Claro. No puede ser una ley romántica que nada más esté llena de buenos propósitos y que no aterrice en acciones concretas, en órganos, en facultades, en responsables, en un presupuesto donde pueda de alguna manera garantizar una mejor calidad de vida a este grupo. Ok, vamos a una pausa y regresamos y vamos a abordar en el próximo segmento cómo se define un presupuesto y si el que se aprobó para Chihuahua es el adecuado para atender sus necesidades. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch.
Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Como usted ya sabe, a pesar del frío, y ahora con más razón con el frío, pues lo invitamos a que nos acompañe de martes a domingo al desayuno buffet encabezado por el menudo. Ahora más que nunca se antoja el menudo muy tradicional de Chihuahua para quitarnos estos fríos invernales, y a pesar del clima pues mantenemos nuestros eventos, solo en casos muy extremos los suspendemos, nuestras noches de salsa todos los viernes, y los jueves nuestras noches bohemias con el grupo Ensamble. Lo invitamos a que nos acompañe. Vamos a entrar ahora al asunto que siempre, todos los temas sociales, políticos desembocan en de los recursos, ¿verdad? De los dineros, pesos y centavos. Yo me hacía esta reflexión. El presupuesto de Chihuahua, bueno, pues se da obviamente en base a las posibilidades de recaudación propias que se tienen y desde luego de las participaciones. Pero ¿qué otros criterios se toman en cuenta? Ya no para fijar los montos, porque eso no depende de ustedes, sino para la distribución. ¿Cómo norman ustedes eso, la distribución del presupuesto de egresos para el gasto? Bueno, aquí creo que es muy importante hacer mención de esta dinámica, porque también es poco conocida por la ciudadanía. Se tiene la sensación de que el presupuesto a veces se asigna de manera caprichosa y poner estos números en este recuadro y estos rubros. Creo que una parte, la medular de un presupuesto, debe ser el Plan Estatal de Desarrollo. Y en el Plan Estatal de Desarrollo se vinieron fijando desde el inicio de la administración del gobernador César Duarte cuáles iban a ser las prioridades. Y estas prioridades han sido la seguridad pública, la educación, el desarrollo regional y, bueno, la parte del desarrollo social, que es muy, muy importante. Y sobre estas directrices se conforma el presupuesto. Entonces, el presupuesto en el primer año, pues bueno, va de la mano siempre del Plan Estatal de Desarrollo, pero conforme avanza la legislatura y avanza también la administración estatal, siempre va también de la mano de la cuenta pública y del informe de gobierno. Entonces, ahí vamos embonando y se va engranando el quehacer gubernamental, en donde el Poder Legislativo incide de una manera determinante en lo que es cuenta pública, lo que es informe de gobierno y lo que es presupuesto. Estos tres momentos son también fundamentales para el Poder Legislativo. De esta manera, en el primer ejercicio la experiencia pues fue muy interesante, porque llega uno con todas las expectativas de una campaña política y donde de alguna manera se presenta el presupuesto a final de un ejercicio fiscal que se asume el gobierno en octubre, y se queda un pequeño tramo y se le tiene que dar forma y sustancia para el inicio de la nueva administración en un año como es el 2011. Entonces, se le da congruencia al plan estatal, se presenta el presupuesto y de ahí nos enfocamos en la directriz que marca el gobernador del estado. Se complementa con la cuenta pública y con el informe de gobierno y con la fiscalización. Y ahorita, en este último ejercicio que nos toca como Congreso del Estado, que ya es el último presupuesto que nos tocó analizar, fue una experiencia muy enriquecedora porque se dio en el mejor de los términos. Yo les puedo comentar que fue con la presencia y participación y con el aval de todas las fuerzas políticas, porque pudieron constatar que de lo que se plasmó en ese plan, que es letra, que son intenciones, se ha venido concretando. Y construyendo por parte del gobierno del estado. Así vemos el gran esfuerzo que se ha hecho, tanto en estrategia como en recursos y en reorientación en seguridad pública. Creo que hay mucho por hacer, pero los resultados están a la vista. Se ha podido consolidar al estado de Chihuahua como punta de lanza en temas como el secuestro, la extorsión, como el multihomicidio con penalidades de prisión vitalicia, que ya ahorita es un modelo que se tomó al Código Penal Federal, y que otras entidades han venido haciendo esa consulta, esa legislación comparada que se hace en cualquier proceso legislativo. Y bueno, el tema educativo también ha cobrado especial relevancia, porque creo que en el tema de la inseguridad había que hacer ese contrapeso. Sí, endurecer las penas, una mano dura y otra inteligente. Atender efectos y causas, pues. Así es, para darle a aquellos jóvenes que se nos estaban yendo por la opción de la delincuencia, darles las herramientas y no darles el motivo para decir, bueno, en Chihuahua no hay oportunidades, no hay escuela, no hay trabajo.
y el gobernador ha venido siendo congruente, primero con la política pública de garantizar espacios en el nivel medio superior y superior. Y ahorita en este último ejercicio, hablando del presupuesto para el 2013, están 4 universidades tecnológicas. Y esto cobra también congruencia con otra área estratégica del Estado, como es el desarrollo regional. Vemos cómo va a haber una universidad tecnológica, por ejemplo, Junta de los Ríos, en Camargo, en Juárez, en Parral, ya se está haciendo los trabajos, ya se está consolidando. Y todo esto denota que del Plan Estatal de Desarrollo se va complementando el tema de seguridad, garantizar mayor seguridad, poner los mecanismos para que los jóvenes tengan acceso a una mejor educación, pero no solo a eso, que se queden en su región, que la desarrollen, que la potencialicen, y así podemos garantizar que los jóvenes de la región de Huachochi pues puedan de alguna manera desarrollarse en esa, que tengan acceso a un nivel superior, los de Cuauhtémoc tengan acceso a esas oportunidades. ¿Y las partidas presupuestales que ustedes aprobaron son suficientes para cumplir esos objetivos? Porque luego entra el otro asunto. Lo vimos recientemente, la necesidad que no solo Chihuahua, sino muchas entidades federativas han tenido de recurrir a créditos, a endeudarse, pues, a contratar con bancos para poder solventar financieramente pues la obra pública, la obra educativa. Chihuahua tiene un gasto del 40% de su presupuesto es en educación, ¿no? Así es, ese tema es toral. Es toral. Creo que en estas circunstancias se ha venido haciendo esfuerzos muy importantes, sobre todo Chihuahua, hay que ponerlo así y puntualizarlo. Chihuahua es de la tercera entidad que más le aporta de su presupuesto de recursos propios a la educación. Más del 40%, 8.500 millones se van al tema educativo. Chihuahua está en el tercer lugar, más de 40%, en contraposición con el Distrito Federal, que le pone 0% de su presupuesto a la educación. Todo viene del gobierno federal para cubrir esta necesidad. Entonces, aquí hay una inequidad, más sin embargo se vienen haciendo esfuerzos importantes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, no hay que bajar la guardia. Creo que desde nuestras circunstancias de chihuahuenses estamos acostumbrados a sortear muchos retos, el tema del clima, de la geografía, y no nos vamos a quedar atrás en ese esfuerzo. Hay que reconocer también la gran capacidad de gestión del gobernador del estado, del licenciado César Duarte, en donde, bueno, lejos de lamentar, decir, bueno, pues nos tienen de manos atados con un presupuesto que le tenemos que abonar más del 40% a la educación, pues se hace con el concurso de muchos sectores, y aquí hay que también reconocer cómo se han venido sumando. Por ejemplo, en el tema educativo, pues se sumaron universidades públicas, privadas, donde se logró decir, bueno, Chihuahua necesita hacer ese contrapeso y darle oportunidad a los jóvenes, y entraron en esta dinámica de colaborar con el gobierno del estado para garantizar la educación. Y en el tema de los financiamientos, creo que lo hemos ido viendo y revisando y analizando. Si bien es cierto, se ha tenido que recurrir a esquemas financieros, pero hasta este momento nosotros, que nos tocó analizar y que a mí me ha tocado analizar en 3 ejercicios las finanzas del Estado, pues hay buenos números, en el sentido de que no está desbalanceado. Obviamente siempre los recursos van a ser insuficientes, pero en los esquemas que hemos venido aprobando, por ejemplo, potenciación de recursos federales, en el tema de los fideicomisos carreteros, creo que están garantizados, son solventes. No ponen en crisis las finanzas claro, estatales. Tiene su fuente de repago, y la potenciación de recursos pues es una oportunidad de tomar recurso fresco, que hasta dentro de 20 años nada más pagando el importe de esos intereses. Ajá. Y poder conjuntar esfuerzos y recursos de 20 años, como si lo dejáramos en el banco por 20 años, y hasta dentro de 20 años pudiéramos tomar ese recurso y hacer obra, ¿no? Aquí nos dan como si hubiéramos dejado el recurso 20 años, nos lo dan ahorita, y ustedes nada más, nosotros como Estado, pagar únicamente el interés como si se hubiera quedado guardado en el banco. Y eso nos permitió desarrollar infraestructura, nos va a permitir, con el esfuerzo del Poder Judicial, edificar la ciudad judicial y algunos otros esquemas. Sin embargo, no es suficiente todas esas medidas. Tan no es así que el gobernador anunció el jueves pasado un plan de austeridad por 1.029 millones, algo así. Así es. Vamos a cerrar el programa con ese tema.
Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. Dejamos para el último el tema que ahorita pues está en boca de todos y que en muchos funcionarios pues supongo que no han de estar en lo personal muy contentos con las medidas anunciadas. Hay inquietud sobre todo, no que se crea, lo dije de manera de chiste, yo sé que lo hacen convencido, pero en muchos empleados sí hay preocupación si van a ser despedidos o no. Me estoy refiriendo al programa que anunció el gobernador César Duarte el jueves pasado, en el que señaló varios puntos importantes. La reducción del sueldo de él y del gabinete, subdirectores, directores, asesores técnicos, etc., entre un 5 y 10%. La venta y modificación de la flotilla vehicular, van a vender creo que 1,000 y pico de vehículos, sobre todo aquellos que son muy gastones de gasolina de 8 cilindros, para comprar vehículos compactos que gasten menos, ¿verdad? Ese es otro. Van a prohibir los famosos bonos, compensaciones que luego se daban por desempeño, por cualquier otra cosa. No va a haber incremento salarial, ese es otro punto. Y quitan lo que se llaman gastos de representación, ¿verdad? Y restringen por los gastos, digamos, en celulares, en telefonía, papel, o sea, mayor orden, mayor racionalidad en el gasto público. Dos preguntas, así rápidamente. ¿Esto es suficiente para subsanar lo que estábamos comentando? No digo el déficit, sino la insuficiencia de recursos que el Estado tiene para hacer frente a estos desafíos en educación, en obra pública, en salud, en todo esto. Eso es una. Dos, esto no va a generar, sobre todo, y lo pienso y lo digo así públicamente, en un año electoral, un costo político grave, sobre todo si se da, siempre se habla de que la tasa de empleo en los últimos 8 años se incrementó la burocracia en 8,000 plazas. Va a haber corte aquí, el Poder Judicial se va a sumar a este plan de austeridad, el Poder Legislativo. Ahí le dejo las preguntas porque ya vamos en el cierre. Así es, bueno, creo que hay que reconocer este gran esfuerzo del gobernador del estado y creo que en un programa de austeridad siempre va a ser bien visto por la ciudadanía. Obviamente el recurso nunca va a ser el suficiente para atender todas las necesidades del estado, pero en este sentido creo que si se logran estos ahorros por estos conceptos que usted ha venido mencionando de manera muy concreta y acertada,
creo que se pueden reorientar estos ahorros hacia áreas específicas, que es el interés y también la directriz que ha marcado el gobernador. No hay que olvidar que estos ahorros de 1,023 millones se van a ir nuevamente a seguridad pública, infraestructura, educación, desarrollo rural, que son las partes sensibles del Estado y las que queremos nosotros desarrollar. Y bueno, hay que ver también este punto, sobre todo en el criterio que vino a manifestarnos también nuestro presidente Peña Nieto, en donde en sus discursos dijo que se iba a premiar la eficiencia de los estados y la eficacia. Y creo que un plan de austeridad obviamente tiende a racionalizar el gasto y a enfocar y reorientar el recurso público a las áreas verdaderamente necesarias e indispensables. Y creo que esto va a mandar un buen mensaje, una buena señal. La ciudadanía lo ve bien y creo que va a rendir sus frutos, porque vamos a poder aprovechar en esa medida de esos 1,023 millones, pues bueno, dar mayor respuesta a estas necesidades en estos rubros que hemos venido mencionando. El Poder Judicial y el Legislativo se suman. Yo creo que es urgente, necesario y es obligado ser congruentes también con esta directriz marcada por el gobernador del Estado. Nosotros desde el Poder Legislativo ya veníamos, desde el inicio de la legislatura, hicimos ese esfuerzo en la austeridad. Quiero mencionarles que cuando se inició no se renovó el parque vehicular. Se vendió aquel que no estaba en buenas condiciones y bueno, ya cada quien tuvo que hacer uso de sus vehículos particulares. Y esto también pues conlleva a que hubo un ahorro en gasolina, en mantenimiento, en seguros, y de ahí se pudo racionalizar el gasto. No se abrió y se contrataron plazas nuevas. Para nosotros, pues vimos con buenos ojos que se respetó a la gente que ya venía trabajando, y eso de alguna manera garantiza también el buen funcionamiento de un poder que por años viene siendo apoyado y conformado por funcionarios que pueden tener ya tiempo en las áreas operativas. Y por otro lado también hubo eficiencia en el manejo de los recursos, en la compra y renta de copiadoras y de equipo de soporte para la dependencia. También se fue muy conservador en el gasto, en la compra de papel y de material propios de la función, en lo que es la organización de eventos y de actividades fuera de lo que es la sede del Poder Legislativo. Hemos sido muy conservadores en este gasto. Entonces nosotros desde el inicio empezamos con esta medida. Y obviamente yo platicando con mi coordinador Héctor Cierta, que también los coordinadores de las demás fracciones y en mi calidad de presidenta, pues ahorita mismo se está convocando al comité de administración que es quien ve el área del recurso público del Congreso para hacer un esfuerzo adicional. Claro que nos vamos al que ya se hizo al inicio de la legislatura. Nos vamos a sumar y vamos a dar una revisada en todos los rubros, lo que es servicios personales, lo que es gasto de representación, lo que es contratos de prestación de servicios, a lo mejor que se pueden llevar a cabo esos servicios o esos trabajos por gente del Congreso, y vamos a hacer un esfuerzo adicional para ser coincidentes y congruentes y apoyar la medida de austeridad del gobernador del Estado. Y aparte, la ciudadanía lo ve con buenos ojos. Creo que debemos de mandar ese mensaje. ¿Por qué lo ve con buenos ojos? Porque en estos escenarios, y con esto yo termino mi intervención, con estos escenarios que hemos venido perguñando en todo el programa, no había otra opción nomás que o se ahorra, se hace austero el gasto público, o se incrementan impuestos, o se contrata más deuda. No hay de otra, ¿verdad? O se dejan de hacer obras, se dejan de hacer inversiones. Así es. Esos son, ¿verdad? Los caminos. Digo, para ubicarlo así concretamente. Lo único que yo espero también, y es que esto no se vaya a incurrir en la salida fácil y también de alguna manera demagógica de cortar plazas de trabajadores que tienen muchos años al servicio del Estado, que los sacrifiquen en aras de una situación. Yo creo que todavía hay forma de hacer más racional la administración pública. Así es, nos sumamos a este esfuerzo, coincido con usted, y creo que la ciudadanía también merece estos esfuerzos, porque de por sí la cuesta de enero para el ciudadano desde cualquier actividad pues es dura, así que creo que debemos de también ser solidarios y hacer ese ajuste en el gasto para reorientarlo a la